un martes más a estas jornadas que patrocina el Instituto Gemológico Español sobre piedras, joyería, en fin, todo aquello que está relacionado realmente con este mundo, ¿no? Si normalmente es para mí un placer presentar a todos los conferenciantes, porque son expertos en su materia, y es un placer que estén aquí con nosotros de una manera desinteresada para aportar sus conocimientos. Hoy lo es doblemente, porque tenemos a doña Margarita Pérez Grande, que yo creo que todos ustedes la conocen, y nos va a hablar sobre la joyería René Gilles Lalique. Creo que es un tema apasionante y que Margarita, bueno, pues a pesar de que, ya digo, todos ustedes la conocerán, es una persona con una profundidad de conocimientos, digamos así, una facilidad de expresión, una coherencia en su palabra que realmente nos hace doblemente atractiva la conferencia, y el tema pues no puede ser también más interesante. Por lo tanto, yo no voy a perder mucho tiempo, nada más que presentar un poco su currículum, a pesar de que es extenso, lo intentaré resumir. Es licenciada en Geografía e Historia, la especialidad Historia del Arte, con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se desarrolla fundamentalmente en estos momentos en el ámbito de la docencia y la investigación histórica. Ejerce de profesora de Historia del Arte y de Historia de Catalogación y Peritaje de obras de platería y joyería desde hace más de 25 años. En el Instituto Gemológico Español imparte cursos de Historia de la Joyería en Occidente y de tasaciones, aparte de en otros muchos centros que, por lo amplio del tema, prefiero omitir en este momento y ir directamente a su conferencia, que es verdaderamente importante. En lo relativo a la investigación histórica, está llevando a cabo diversos proyectos relacionados con la historia de la platería y de la joyería, algunos de los cuales están principalmente orientados a la conclusión de su tesis doctoral sobre los plateros de Toledo de los siglos XII al XVI. Además, redacta el catálogo razonado de la colección de joyería del Instituto Valencia de Don Juan. Ha publicado 2 libros, La platería en la Colegiata de Talavera de la Reina y Los plateros de Toledo, en 1626, así como diversos artículos en revistas especializadas, publicaciones colectivas, catálogos de exposiciones y ponencias en congresos. No quiero robarle más tiempo y vamos a deleitarnos con, sin duda, esta magnífica conferencia. Cuando quieras, Margarita. Bueno, después de tal presentación espero no defraudar. De todas formas, el tema de hoy es suficientemente sugestivo como para que yo tenga que hacer poco esfuerzo, porque el que vale es el que puso René Lalique en su momento, que es sin duda una de las grandes figuras de la joyería occidental, y al mismo tiempo también, más allá de lo que es en sí el campo de la joyería, que es el único que vamos a tratar aquí. Ya saben que luego, en un momento determinado, decide abandonarlo para dedicarse, por el contrario, a la manufactura del vidrio, donde triunfaría también, y por lo que es mucho más conocido seguramente ahora en la actualidad. Pero por encima de todo, René Lalique, más que un joyero o que un vidriero, es por encima de todo un artista, y eso es una dimensión difícil de encontrar de manera generalizada, no solo en la época en la que él vivió, sino también en otros momentos distintos de la historia, donde a veces la figura de este tipo de artífices queda demasiado metida dentro de lo que es el ámbito del puro artesanado, por decirlo así. Son buenos profesionales, pero a veces les falta quizá esa dimensión creativa que excede mucho más allá el campo de la materia que hayan escogido para proyectarse en un momento determinado. Eso, tratándose de objetos que están relacionados al mismo tiempo con la industria del lujo y que al mismo tiempo también están sujetos a las transacciones comerciales, y que por supuesto llevan añadido también una dimensión de índole funcional para ponérselos en determinada parte del cuerpo y embellecer de esa manera la apariencia de la persona, tiene, digamos, un sentido muy especial, porque a veces la dimensión creativa de René Lalique parece haber obviado cada uno de estos aspectos que son muy comunes en la producción de objetos de joyería para darle prioridad absoluta a lo que es la labor creativa, de tal manera que raramente sus obras están producidas de forma seriada. Existe un número incontable de objetos que son piezas únicas, y desde ese punto de vista está claro que su perspectiva a la hora de plantearse su trabajo es otra muy diferente. Empieza por su propia formación, que no fue tampoco muy convencional.
aunque ya iba un poco más al hilo de lo que habían cambiado también los planes de estudio para artistas en este momento que vive la segunda mitad del siglo XIX y los principios del siglo XX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde ya no se sigue esa vieja trayectoria de empezar muy jovencito, casi cuando uno apenas ha completado su primera etapa escolar, con 11, 12 años como mucho, para entrar en el taller de un maestro del que se va a aprender los rudimentos de la profesión y con el que se pasará un término medio de 4 o 5 años formándose hasta tener el examen correspondiente que le habilite a uno para empezar a desarrollarse y trabajar como maestro independiente o a sueldo con otra figura ya establecida. En el caso de la LIC, él solo tuvo 2 años de aprendizaje directo con el joyero Louis Ocoq en París para adentrarse en todo lo que estaba relacionado con el campo de la joyería. Ciertamente no es mucho tiempo para aprender todo lo que esta profesión entraña, empezando por todos sus diversos aspectos técnicos que sin duda la convierten en una de las más complejas desde el punto de vista de su práctica. Pero estamos ante una figura que tiene capacidades muy sobradas para asumir en un tiempo récord esa información y completarla de manera autodidacta utilizando otras vías, que va complementando además con estudios que realiza en la Escuela de Artes Decorativas, que le llevan a un perfeccionamiento en el dibujo y al mismo tiempo en un adiestramiento también en otras materias relacionadas con las artes plásticas como la escultura, por ejemplo, lo cual le da una serie de cualidades especiales que lo que hacen es fomentar precisamente ese sentido estético con el que él planteó en todo momento su actuación. El resultado de todo eso son piezas magníficas que están repartidas ahora por todo el mundo, que tienen incontables referencias que podemos encontrar en la web a través de Internet, que tiene páginas, más allá de lo que es la marca que se sigue sosteniendo como nombre ahora en la actualidad, tienen numerosas páginas en las que se recogen incansablemente los resultados de subastas, los movimientos de piezas y todo tipo de incidencias que están relacionadas con ese gran legado que la LIC dejó detrás de sí. Y siendo la parte de joyería quizá menos conocida para el público en general, no tanto por supuesto para quienes trabajamos dentro de este terreno, para el que es un lugar inexcusable por el que hay que pasar para entender una buena parte del sentido de la producción en joyería que se hizo precisamente en la época modernista, de la que él forma parte de manera muy brillante y como además uno de los creadores más significativos que se dieron dentro de esa etapa. De tal manera que lo que nos encontramos es con una figura excepcional, con un hombre muy relevante y que desde ese punto de vista nos da ante todo obras de arte, más que un brazalete para ponértelo en la muñeca, un colgante para colgarlo de una cadena, un broche de pecho para situarlo en el centro de tu busto o cualquier otro objeto de carácter eminentemente práctico que podamos imaginar. Por eso la idea de obra única, como si se tratara realmente de la obra de un artista plástico cualquiera que no repite el mismo cuadro 2 veces, pues tampoco en este caso se repite la misma pieza de joyería 2 veces. Ese sentido estético muy elevado es prácticamente irrepetible y eso lo convierte en una figura muy singular. También, en cierta forma, explica el por qué en un momento determinado, a 2 años vista de que estallase la Primera Guerra Mundial, en 1912, decide poner punto y final a su trayectoria como creador de objetos de joyería, para empezar a partir de ese momento y en cuanto la guerra permita el reinicio de una actividad normalizada, dedicarse por entero a la producción de vidrio, desarrollando una faceta que había iniciado en el conocimiento de ese material de la mano de las joyas, precisamente, y en la que fue investigando de forma totalmente autodidacta con el paso del tiempo hasta convertirse en un auténtico experto en la materia. Precisamente la inclusión de la pasta vítrea en buena parte de sus diseños de joyería es un elemento que muchas veces distingue su producción y que rápidamente fue imitado por otros diseñadores de joyería que coincidieron con él en el tiempo al ver el resultado tan favorable que producía esa inclusión. La pasta vítrea es un material que, puesto al lado de un diamante, es considerado inmediatamente vulgar, un material tradicional de imitación dentro del campo de la joyería cuando no se dispone de la piedra importante y de mayor aprecio. Sabiendo utilizar bien esa pasta vítrea puedes conseguir un simulacro que, aunque nunca llegue a sustituir el original, al menos permitirá crear una apariencia suficientemente plausible como para que no haya que echarlo tanto de menos. Pero la LIC no utiliza la pasta vítrea como sucedáneo en sus joyas, sino que lo que hace es convertirla en una materia per se y la pone al
al mismo nivel que el mejor de los diamantes o la más apreciada de las amatistas que se le haya ocurrido incluir en uno de sus diseños. Y le saca tanto partido, investigando sobre la propia materia y sus posibilidades, haciendo todo tipo de combinaciones para obtener, digamos, esos resultados inesperados, que verdaderamente es un auténtico renovador en ese sentido. Y rompe de paso un cliché establecido en cuanto a la idea de que en alta joyería solo se trabaja con materiales de alto nivel. Todo lo que esté por debajo de ese nivel elevado queda inmediatamente fuera o es despreciado. Él enseñó que no, porque como la prioridad estaba en las necesidades del diseño, se eligen los materiales que mejor le vengan al diseño, no el que marque la pauta tradicional ni lo que diga un cierto estatus de objeto según el canal a través del cual se va a vehicular. Siguiendo con esa misma idea, hay algo importante también que destacar y que a esas alturas de época es prácticamente excepcional. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de mecenas en el Renacimiento, pero que en plena era industrial surjan mecenas dispuestos a pagarle una especie de sueldo, por decirlo así, a alguien como Lalique para que se dedique tranquilamente a crear, naturalmente luego para quedarse con las piezas que salgan de todo ese proceso creativo, es algo que en esa época resultaba ya casi una rareza. Se produjo un feliz encuentro, justo en 1899, cuando terminaba el siglo, entre René Lalique y el multimillonario Calouste Gulbenkian, un hombre aficionado a la colección de arte que nos ha dejado un importantísimo legado en la fundación que creó en Lisboa, donde está contenido precisamente el conjunto de objetos de joyería que Lalique realizó para él a lo largo de los años y que le fue adquiriendo sistemáticamente para tener, digamos, ese tesoro propio, indivisible e incomparable con respecto a lo que pudiera tener cualquier otra persona. Tener ese beneficio y dedicarte tranquilamente solo a crear sin tener que preocuparte de las contingencias cotidianas es algo que ayuda bastante seguro a la tarea creativa para que las cosas salgan de una manera completamente distinta. Además, cuando ese conjunto inicial de 163 piezas estuvo terminado, Lalique no se lo entregó sin más a Gulbenkian, sino que el acuerdo era presentarlo en una galería de arte en Londres como tal objeto artístico. Y ese fue la primera visión que pudo tener el público en general de ese conjunto de objetos, que pasarían luego ya a la casa particular de Gulbenkian hasta que finalmente se expusieran en la fundación que todos conocemos. Dar este paso, tener ese criterio también moderno y sobre todo elevar de nuevo a la categoría de obra de arte toda esa producción de joyas, es otra de las notas diferenciadoras que marca la personalidad de René Lalique. La figura de Lalique, como tal creador de objetos de joyería, empieza a sobresalir y se convierte, digamos, en una referencia indispensable a raíz de un evento que tuvo una gran trascendencia en la Europa de aquella época, como fue la Exposición Universal celebrada en París en el año 1900. Por lo que sabemos de las crónicas que nos han dejado las publicaciones de la época y otro tipo de referencias documentales, todavía en el ámbito de esa exposición la mayor parte de los stands que estaban relacionados con la producción artística en general, lo que exponían eran diseños que estaban relacionados con el viejo historicismo que había aguantado hasta ese momento después de todo el recorrido que llevaba hecho ya durante casi entero el siglo XIX. Solo había un pabellón titulado Art Nouveau, el pabellón que instaló en el ámbito de la exposición Siegfried Wien, que es otro de los grandes pioneros en el desarrollo de este arte y sobre todo un pionero absoluto en la introducción del arte japonés dentro del contexto europeo, que tantas referencias iba a tener en el desarrollo del propio Art Nouveau que aquí se desarrolló. Esto que están viendo es una de las postales editadas con motivo de esa exposición universal de París. Este es el acceso principal por el que se llegaba al recinto, donde luego en medio del boscaje del campo de Marte estaban distribuidos los distintos pabellones. Esto que ven aquí es una viñeta de una publicación donde aparece el pabellón del Art Nouveau envuelto en árboles, como están viendo, y casi como si fuera una especie de tesoro misterioso. Tenemos alguna fotografía que nos indica también el aspecto que podía tener por fuera. Lamentablemente, como toda construcción efímera relacionada con este tipo de eventos, una vez terminada la exposición, todo esto se desmontó
y se perdió para siempre. Así que estos documentos gráficos son lo único que tenemos. En realidad, por las crónicas de la época, sabemos que al final todo el público que visitaba la Exposición Universal pasaba por este pabellón para ver todo lo que en él se exponía, porque era lo único verdaderamente nuevo que aparecía dentro del recinto. La LIC no estuvo con sus piezas dentro de él, sino que estuvo en el recinto principal, y lo que tuvo fue un espacio propio que diseñó él mismo para el evento y que incluía esta especie de salón que están viendo aquí, improvisado, y donde justo había al fondo un escaparate que figuraba el escaparate de una joyería cualquiera que saliese a la calle por donde estaba el pasillo por el que transcurrían los visitantes, y para el que creó una vidriera especial que incluía varias figuras de ninfas fundidas en bronce, cuyas alas se abrían formando como una especie de membrana donde iban incluidas, como si fuera una vidriera, placas de cristal que de esa manera cerraban toda esa especie de barandilla que tenía el escaparate. También eso desapareció una vez que la exposición terminó y solo se quedó la LIC con una de las figuras de ninfas, incluso las otras las sacrificó también, y este es el único ejemplo que nos recuerda lo que había sido justamente todo ese diseño. Este es él, para que tengan también una idea del aspecto que tenía, un aspecto corriente, que no dice nada especial de él o de las capacidades creativas que podía tener. También se relacionó a partir de un determinado momento, todavía en el siglo XIX, con algunos personajes muy emblemáticos que formaban parte del mundo del espectáculo, para quienes realizó piezas destinadas a ser exhibidas durante los espectáculos que estas personas desarrollaban, o bien piezas personales que les requerían de una forma particular. En este sentido, la relación con la actriz Sarah Bernhardt es otra de los encuentros felices que la LIC tiene a lo largo de su vida. Realiza para ella los diseños del aderezo de joyas que va a utilizar en diferentes obras teatrales que representan en el Teatro de la Renaissance en París. Esta, que aparece caracterizada como Teodora, la emperatriz bizantina, es una de las imágenes en las que se nos muestra parte de esos objetos de joyería que no solo confeccionó la LIC. Hay piezas que están diseñadas por Alphonse Mucha, el diseñador checo, que luego se realizan por parte de Georges Fouquet, que es otro de los diseñadores de joyería importantes que trabajó para ella también en este caso. Este es el diseño de algunos de los aderezos que luciría justamente sobre esa representación. Estas piezas están perdidas y, de nuevo, solo la memoria de estos diseños originales son las que nos dan idea del aspecto que podían tener. O, por ejemplo, este tocado que se hizo para otra de las obras representadas por Sarah Bernhardt, la princesa lejana. Ella representa el papel de la protagonista, de Melisandre. El aderezo que lleva sobre la cabeza, que incluye las flores laterales y la corona en la zona central, es un diseño conjunto de Alphonse Mucha y de él mismo, que se ejecutó con motivo de esta ocasión y del que existe este ejemplo que pueden ver en esta diapositiva. Al mismo tiempo, y como recuerdo precisamente del éxito obtenido por la actriz durante estas representaciones, ella misma le encargó a René Lalique la realización de este colgante acompañado de su cadena que están viendo, donde aparece en un trabajo de tabicado en el interior del medallón una representación precisamente de una de las escenas en las que la princesa lejana pasea tranquilamente por un bosque acompañada por sus perros. Y para Sarah Bernhardt realizó también una serie limitada de medallas de plata que tenían un carácter conmemorativo para que la actriz pudiera regalarlas a los invitados a una fiesta que ella misma organizó en París, coincidiendo con el aniversario de los años que llevaba ya en escena con éxito absoluto. Llevaba una dedicatoria escrita por la propia Sarah Bernhardt en el reverso de cada una de las medallas con el nombre de la persona a quien iba a ser regalada la pieza, de manera que cada una de ellas es única y solamente comparten este perfil, digamos, sin adornos de la figura de la actriz, que, caracterizada de mil maneras posibles a través de sus personajes, en la medalla quiso aparecer sin más como sí misma, con el pelo sencillamente recogido, sin ningún tipo de adorno y sin mayor parafernalia en este caso. Este es Carlos Gulbenkian en su juventud,
muy poquito después de que se conocieran él y Lalique y se iniciara esa interesante relación. Seguramente, aunque la intención era artística, pero es posible que la esposa de Gulbenkian en alguna ocasión no perdiera la oportunidad de ponerse sobre su cuerpo alguno de los diseños de Lalique. Esta fotografía, que es una de las poquitas que se conocen de ella, dan idea de que era una mujer a la moda y que desde ese punto de vista entendería perfectamente lo que Lalique proponía dentro de sus diseños. Y una vez más, como para dar una buena idea de la fama y la proyección que Lalique llegó a tener en su momento, que es conocido todavía como el Hotel Lalique, un inmueble de la ciudad de París, en una de las zonas, digamos, elegantes e importantes, fue el edificio que él compró y diseñó en parte en el año 1902 para establecer en él su tienda, su showroom, su taller y su vivienda personal. Todo en uno, como otros grandes diseñadores de la época que ponen de referencia una sede muy especial del cara al público en este sentido. Si se fijan en la puerta lateral que hay aquí, en este lado de la derecha, abajo, les enseño un detalle de la decoración que va labrada en su paramento y que sale de un diseño original creado por el propio Lalique, que también diseñó las vidrieras que aparecen en la fachada, trabajadas por él mismo también, y que crean un simulacro de paisaje arbolado con pájaros posados sobre las ramas, etcétera, que le dan una especial singularidad a este edificio. Si ahora nos fijamos ya en las piezas de joyería que Lalique realizó, hay dos momentos distintos dentro de su producción, uno más dilatado y el final, que es más breve, por culpa de la guerra principalmente, pero también por esa vuelta de tuerca que en 1912 decide dar en favor del vidrio y en detrimento de la joyería. Ambos están relacionados con el Art Nouveau, pero ese momento final es un preludio del tipo de funcionalismo que, una vez que la guerra terminara, conduciría directamente al estilo que conocemos como Art Deco. Él inicia un balbuceo en ese sentido suficientemente sólido como para que se pueda tener en cuenta como precedente. El Art Nouveau naturalista incluye dentro de los diseños elementos que están, como su mismo nombre indica, inspirados en la naturaleza, en lo más básico de la naturaleza, la vegetación, el mundo de los animales, pero también con otros componentes que incluyen la figura humana y no una figura humana cualquiera, esencialmente la figura femenina. La mujer es una de las grandes protagonistas de la sociedad de esta época, una sociedad que además en esta etapa modernista de finales del XIX, comienzos del XX, que tiene un fuerte sentido estético, al mismo tiempo la mujer se convierte otra vez en ese prototipo ideal de belleza, de tal manera que ella en sí es un icono, pero un icono problemático en esta época, porque es también el momento en que se inicia el movimiento de liberación femenina, y eso conmueve, digamos, los cimientos de una sociedad que se creía firmemente establecida, con unas bases muy concretas, y que ahora un grupo de locas pretende echar abajo y como mínimo provocar algún que otro terremoto. Sin embargo, personajes como la Sara Bernard que hemos visto antes, con la proyección pública que tienen a través de su propia actividad profesional y el hecho de que estén todo el tiempo en todo tipo de eventos expuestos al público, hacen de ellas el icono de esa nueva mujer que se gana la vida por sí misma, que lo hace honradamente y que desde ese punto de vista puede alcanzar una meta semejante en fama y a gloria a lo que habitualmente el hombre puede alcanzar. Si eso ocurre con ese personaje, ¿por qué no con otras mujeres? Pero esto ya no es tan fácil, y si no, veamos la época actual donde esto no está muy medido todavía y sigue siendo en parte una asignatura pendiente. La proyección de la mujer en los diseños de la joyería de Lalique acusa este contexto, pero además se nutre muy a menudo de referencias que son indistintamente literarias y al mismo tiempo también están apoyadas en el simbolismo, que es una corriente alternativa en las artes plásticas, en la música y en la literatura, que discurre en paralelo a la corriente que representan, por ejemplo, en pintura o en escultura los impresionistas. Parece que ellos se llevan todo el protagonismo, pero el simbolismo tuvo una influencia enorme en el conjunto de la producción artística de esta época, y Lalique lo lleva al campo de la joya, introduciéndolo fundamentalmente a través de la figura femenina, pero también como metáfora existencial en muchos casos.
En esta peineta que estamos viendo aquí subyace otro de los componentes del Art Nouveau naturalista, y es la influencia del arte japonés, cuya estética se cuela irremediablemente dentro de las artes occidentales y se traslada de una forma más o menos puntual. En este caso concreto tenemos además la presencia de un material en cuyo uso Lalique se convirtió también prácticamente en un pionero, rápidamente imitado, como es el uso del asta, que es un material también considerado hasta entonces vulgar, que no tenía precedentes en su uso en el campo de la joyería y al que él sabe sacar un partido extraordinario, tanto cuando la utiliza mostrando la esencia de su calidad como material, con su tono de color, con su consistencia translúcida, o bien sencillamente cuando le aplica pátinas que transforman su apariencia y le dan un aspecto distinto al suyo propio, en beneficio de nuevo de las necesidades del diseño. Es el caso de esta peineta que estamos viendo aquí. Todo lo que es la estructura de las púas y el copete, descontando las flores que lleva en la zona superior, están tallados en este tipo de material, pero lleva luego un patinado blanco que le da este aspecto lechoso que estamos viendo, que luego completan las flores, que son sin embargo un trabajo de esmalte tabicado, que ha regresado a la memoria de los artífices europeos de la mano precisamente de los ejemplos japoneses y que aparece como una de las notas distintivas de los procedimientos técnicos y también estéticos que se utilizan en la joyería de esta época. Esta diadema está confeccionada también en asta, que es el material en el que están talladas las hojas de helecho, que combinadas en este caso con un noro ennegrecido también con una pátina artificial, va luego cuajado de diamantes, combinando de esta manera insólitamente materiales que hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de relación. O esta peineta diadema en forma de orquídea que introduce este tipo de flor que no tenía precedentes hasta este momento dentro de los diseños vegetales europeos y que tiene ese lado a la vez exótico, puesto que generalmente se relaciona con lugares que están fuera del ámbito europeo y que son lugares lejanos, casi legendarios por decirlo así, pero que precisamente el simbolismo de esta época utiliza en muchas ocasiones como metáfora del propio sexo femenino, fijándose de manera particular en cómo está configurada la zona central de la flor en ese receptáculo que aparece justamente en ese espacio, y Lalique, tomando esta idea, introduce justo en ese punto el topacio que está tallado en forma de gota, haciendo literalmente lo que se llama una gota de sebo, como si una especie de semilla de alguna manera estuviera resbalando justamente para introducirse en ese receptáculo de la flor. En este caso además asta y marfil en la combinación de materiales, otra combinación insólita, y un respaldo al marfil de origen elefantino que prácticamente apenas había tenido presencia dentro de la joyería europea antes de estos diseños Art Nouveau. Se había utilizado para otro tipo de fines, pero era una rareza empleado en el campo de la joyería. Observarán que el contraste de tonos de color que se produce dentro de la pieza es también algo insólito, nada vistoso para una flor que sin embargo por su aspecto parece estar precisamente en su punto máximo de madurez, de frescura, y sin embargo los tonos son apagados, macilentos y crean más bien un aspecto melancólico, como si fuera el instante previo a que la flor empezara a marchitarse y de esa manera empezara su transformación irremediable. Esta idea de una naturaleza que se muere, de una naturaleza que languidece, es otra metáfora habitual dentro de los diseños de René Lalique, y es algo insólito porque antes de ahora los elementos vegetales habían estado presentes dentro del diseño de la joyería europea de forma muy habitual, pero se trata siempre de flores que son exuberantes, que tienden a invadirlo todo y que desde ese punto de vista llevan implícito el sentido de la vida. Todo lo contrario, esta horquilla que estamos viendo en este caso nos muestra las hortensias marchitas y a punto de desplomarse, con las hojas acartonadas y prácticamente como si de un momento a otro se fueran a pulverizar. El porqué de esta metáfora tiene mucho que ver con ese sentimiento un poco obsesivo que al ser humano, me temo que occidental, solo le toca presentir cuando sucede un cambio que se presiente va a ser muy trascendente. En este caso era un cambio de siglo, pero además
cargado de incertidumbres dentro de lo que era el contexto europeo. No en vano se está cociendo el caldo de cultivo que provocará en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y esas cosas no pasan de un día para otro. Europa es más bien una olla express que está a punto de explotar por algún sitio, y es como si de alguna manera estos diseños en cierta forma emularan ese fin de un mundo que está a punto de terminar y una puerta que empieza a abrirse y que resulta ignota todavía la dirección hacia la que se va a explorar. De esta horquilla hay otro ejemplar prácticamente idéntico en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Quería mostrarles las dos fotografías porque la pieza es prácticamente idéntica y es de los raros casos en que se duplica el objeto, para que vean también cómo cambia el material del asta según la luz que se proyecte sobre ella o según los fondos que se escojan para la fotografía. Lo digo porque, como pueden comprobar, en este caso tiene un aspecto más lechoso, y en esta ocasión, al no llevar la pátina, la luz la atraviesa y mantiene una uniformidad en el tono que la diferencia del ejemplar que estábamos viendo, de tal manera que es un material que permite muchas posibilidades. Esta diadema peineta que estamos viendo aquí, en lugar de utilizar un racimo de uvas en toda su opulencia, prefiere mostrar parte de ellas ya como uvas pasas, arrugadas e igualmente en plena degradación. O que me dicen de estas cerezas que incluso han perdido su color y caen lánguidas a punto de desprenderse de la rama que hasta ese momento las había sostenido. Como artista, Lalique firma sus obras mejor que introducir cualquier otro elemento, de tal manera que se comporta también en ese aspecto como si se tratara de un creador en otras áreas artísticas. O este colgante con la muerte de la anémona que están viendo aquí, en la que ha quedado pegada incluso el resto del ala de un insecto, que él mismo se ha degradado también, y es el único recuerdo que queda justamente de su presencia en ese posado fugaz sobre la planta acuática que ya está a punto de deshacerse. En el caso de los animales, la presentación de este sentido melancólico no se encuentra, pero hay otro alternativo que se repite también, sobre todo en el momento en que se cambia de siglo, cuando pasamos la frontera de 1900. Las figuras al principio amables, como la de estas dos golondrinas que se cruzan en vuelo, sosteniendo una de ellas una rama de avena, es, digamos, una versión feliz todavía de una naturaleza casi romántica en la manera en la que está representada. Sin embargo, a partir de 1900, cuando hay animales, muchas veces encontraremos que están dispuestos por parejas dentro de la pieza en una actitud permanente de confrontación, como si hubiera un preámbulo también de ese conflicto bélico que estaba en ciernes, y de nuevo la imagen en la pieza lo anunciara de alguna forma. En este caso, el asta está coloreada artificialmente para conseguir mostrar los tonos diferentes del cuerpo de las golondrinas. Otra de las aves habituales en los diseños es el pavo real. Esta no es una exclusiva de Lalique, está en muchos diseños modernistas que están relacionados con el Art Nouveau. Esta es una de las muchas presentaciones que se pueden encontrar dentro de sus piezas para este animal, al que hay una tendencia generalizada a deconstruir de alguna forma. Es siempre la variedad de pavo real la más llamativa, la más vistosa en lo que a la naturaleza del animal se refiere, y precisamente con la cola pueden hacer casi cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, convertirla aquí casi en lo que parecen los pétalos de una flor, en cuyo centro emergería justamente el cuello del ave. Es un broche, como ya ven en este caso, y el trabajo que lleva es un trabajo de tabicado en esmalte que reproduce toda la entonación de la piel, combinado con piedras de luna, un tipo de piedra que antes de estos diseños modernistas prácticamente tampoco había tenido ninguna presencia dentro de la joyería europea, y que precisamente ahora encuentra una afinidad especial con el tipo de materiales que se están combinando dentro de las piezas. Aquí tenemos otra presentación diferente del pavo real, en este caso aplicado sobre una peineta en la que además está labrado un rosetón de aspecto goticista que trae a colación ese mundo del pasado, pero
no es tanto un remedo exactamente de la historia como algo que puede estar vinculado también a un tipo de literatura que incluso en esta época se llama novela gótica y que suele ser una novela de fantasía, la que da como resultado el Frankenstein, el Drácula, etcétera, y que desde ese punto de vista muchas veces tiene estos coqueteos con los detalles procedentes de la Edad Media como una etapa oscura y misteriosa también en este caso. Pero el pavo en esta ocasión tiene además una cualidad propia que se aúna con lo que el rosetón puede introducir como connotación. Tenemos por un lado la figura trabajada en oro con la cola en reposo, hacia abajo, pero observarán que luego hay una silueta azul detrás de ella. Es la sombra del propio pavo que tiene vida propia. En este caso, seguro que todo el mundo recuerda el principio de la película de Peter Pan, cuando la sombra de Peter se ha escapado y llega a la habitación de los niños y Peter la persigue intentando que recobre otra vez su uniformidad con él, y al final Wendy se la tiene que coser a los pies para que la sombra rebelde vuelva otra vez al redil. Todo está relacionado con lo mismo, ese no crecer, ese otro yo que tiende a pugnar por escaparse, por tener, digamos, la posibilidad de expresarse libremente. Esta es la época del psicoanálisis de Freud, del análisis de ese otro yo oculto que por las convenciones sociales pocas veces se muestra y que a veces agobia a la persona y no la deja liberarse. Pero el pavo tiene una larga tradición además simbólica dentro del arte occidental, dentro de los tratados morales incluso. Es en el cristianismo un emblema de la vanidad, es decir, de un concepto que inmediatamente lo identifica con el que se pavonea, con el presumido que solo vive pendiente de su aspecto personal y se preocupa poco de las cosas que tienen verdadera trascendencia o que son importantes. Aquí tenemos otra estampa amable también en este caso, con una pareja de cisnes justo al borde de una cascada. Observarán que el diseño es extremadamente original, porque el arabesco nos forma el cauce precisamente del río que conduce a la pendiente de la cascada donde ya están situados los cisnes. Hay un cierto elemento de riesgo que no va mucho más allá, porque la pieza es suficientemente atractiva como para que el espectador no siga por ese camino. Sin embargo, conviene recordar dos cosas. Una, es una imagen inspirada muy probablemente por un entorno que Lali conocía muy bien y que es una propiedad campestre que les compra a su suegro, a él y a su mujer, en Clairefontaine. En esa propiedad campestre hay un lago con cisnes que viven en su entorno y que muchas veces seguro le han debido de servir de inspiración. Pero hay otra cosa, el cisne no está solo, son dos. Y que sea una pareja es significativo teniendo en cuenta la tradición simbólica de nuevo europea. Según el comportamiento espontáneo, natural del animal, cuando toma pareja es para siempre, de tal manera que solo se abandonan cuando le llega la muerte a cada uno de ellos, y el otro no sobrevive demasiado, manteniendo ese punto de fidelidad conyugal hasta el final. De ahí que siempre hayan sido utilizados como un emblema precisamente de ese amor que los esposos o los amantes deben profesarse hasta el final de sus días. Este es otro ejemplo, inspirado en los mismos entornos y en las mismas metáforas. Vegetación y animales conviven dentro del propio espacio natural, así que incluirlos en los diseños de las joyas sigue siendo trasplantar esa realidad al propio objeto, como en esta horquilla o peineta en la que tenemos las espigas sobre las que están posadas las moscas, o en esta otra en la que las abejas liban alrededor de las flores extrayendo su néctar. Pero no siempre la naturaleza es amable, ya lo hemos visto en otros casos. Este reloj, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo de ello. Cuando uno mira la zona de la esfera, lo que ve es un revoloteo de mariposas blancas y azules, inocentes y graciosas. Pero cuando le da la vuelta a la caja del reloj, lo que se encuentra por el otro lado es muy distinto. Es una bandada de murciélagos que cubre toda su superficie, alternando con piedras de luna que están intercaladas entre ellos. La imagen no puede ser más impactante. Sin duda, teniendo en cuenta que el reloj marca el tiempo, es
el día y la noche, pero es algo más trascendente, es el principio y el fin también de las cosas, de lo que es feliz y de lo que es amargo, de lo que no asusta y agrada y de lo que da miedo y provoca algún tipo de reacción negativa. El murciélago, dentro de la tradición simbólica occidental, tiene una connotación negativa, está asociado al vampirismo y desde ese punto de vista está relacionado con el mal, por esencia. Algo muy distinto de lo que ocurre en Extremo Oriente, donde muy al contrario se considera, primero, que es el primero de los mamíferos que existe en la naturaleza y segundo, es un animal que está relacionado con la longevidad. Así que es símbolo de buena suerte, siempre, en una percepción completamente diferente. La mariposa en Occidente, más allá de una interpretación, digamos, positiva, sobre todo en la tradición simbólica también es negativa porque está relacionada con la inconstancia, es decir, con el que mariposea, volando de flor en flor. La serpiente es otro de los animales sugestivos. También tiene una larga tradición simbólica y de nuevo muy distinta según miremos a Oriente o a Occidente. En Oriente es un animal positivo, está ligado a la tierra en esencia, entre otras cosas porque pone sus huevos en la tierra, nace en el interior de la tierra y cuando vive tiene que desplazarse pegada todo el tiempo a la tierra, así que tiene una connotación genética fundamental. Sin embargo, la simbología cristiana es un animal asociado desde el principio al mal, al pecado, y de esa manera es un elemento peligroso, de tal forma que su veneno, a pesar de que bien preparado sirva para crear el antídoto de su propia mordedura, sin embargo entraña, digamos, el riesgo que se tiene en ella. Este es uno de los animales más agresivos en las representaciones de los diseños de la LIC. Siempre está con las fauces abiertas, siempre ha pegado ya un mordisco a algo, en este caso a la perla, en otras ocasiones las mantiene abiertas casi como una acechanza que hace pensar a quien la mira que como se descuide un poco, la primera dentellada te va a parar a ti. Muchas veces no es bastante siquiera una serpiente sola, y un nudo de serpientes, como muestra este colgante, todavía multiplica más el sentido de agresividad que se quiere transmitir a través de ella. Este es un ejemplo que también se repite, por ejemplo, en este adorno de corsé que forma parte del conjunto de las joyas realizadas para Gulbenkian. Verán que hay una fotografía en blanco y negro a la izquierda de la diapositiva donde se ve la misma pieza pero con el detalle de que de las bocas de las serpientes que salen en los laterales cae una ristra de perlas. Esta fue la configuración original que la LIC presentó cuando terminó el objeto, pero existe la anécdota, que no sé si es muy cierta o no, pero es la que se cuenta siempre, de que cuando la señora Lalique vio la pieza regañó precisamente, digo la señora Gulbenkian, perdón, quería decir, regañó a Lalique diciéndole que esas ristras no pintaban nada dentro de la pieza, que quitaban la violencia que se desprendía del nudo de serpientes, neutralizándola de alguna manera, y por tanto le pedía que las quitara. Y Lalique la obedeció. Para eso pagaba, al menos su marido, supongo, ¿no? O bien convencido de que efectivamente tenía razón. Así que las ristras se suprimieron y la pieza nos ha llegado tal y como la pueden ver ahora en la Fundación Gulbenkian, o sea, como la están viendo a la derecha de la diapositiva. Los felinos también son habituales. Leonas, panteras suelen ser las habituales. Este es el detalle de un espléndido collar que incluye asta, carey y una gata parda, haciendo que todos los tonos queden combinados, incluso con la utilización de un oro rosa, que es el que guarnece todos estos elementos y hace el montaje del conjunto de la pieza. Los colmillos están sugeridos en una parte de los colgantes y la propia figura del felino aparece representada en las piezas mayores, que incluyen el simulacro de las garras justamente en los extremos, con este sentido de agresividad también que les decía, en estas formas agudas o ganchudas. Y luego tenemos estas simbiosis fantasiosas que nos traen a colación otra vez los híbridos, es decir, las figuras que son mezcla de naturalezas distintas. En este caso, un gallo que está contagiado con las alas de un insecto.
componiendo una imagen absurda en este sentido y puramente fantasiosa, pero que rescata una vieja tradición, mucho tiempo perdida dentro de la representación europea y que nos podría llevar, por ejemplo, a la pintura del Bosco, donde este tipo de fantasías componen un corpus imaginario fundamental, que intenta transmitir, digamos, ese estado primigenio de una materia que aún no se ha dividido y diferenciado la especie, y en una especie de mutación perversa ofrece este tipo de híbridos, este tipo de monstruos que forman parte de esas fantasías que todos llevamos en la mente en un momento determinado. Y el paisaje, tocados diferentes aspectos desde la naturaleza, ¿por qué no el escenario donde todo eso se desarrolla también? Esta yo creo que es una de las piezas más originales de las diseñadas por la LIC. Es, como ya ven, una placa de gargantilla. Está construida en 3 secciones articuladas mediante bisagras para la mejor adaptación alrededor del cuello. Desplegado entero, componen, como ven, el paisaje que muestra una superficie acuática de un río o de un lago y la ribera arbolada que está a su alrededor. El simulacro del agua, con estos tonos verdosos y azules que centellean un poquito y que, visto en apariencia, verdaderamente mostrarían un agua turbia, por decirlo así, son placas de ópalo que están integradas en cada una de las secciones, componiendo esa superficie acuática. Los árboles están labradas en oro, igual que el plano de las orillas, pero así como, por ejemplo, por los troncos de los árboles trepan las hojas esmaltadas en verde, en el suelo, en la orilla, para aparentar el lecho pedregoso que hay justamente en esa zona, lo que hay es un cuajado de diamantes. Les he traído también esta otra fotografía en la que cambia un poquito el tono quizá del color, pero para que la vean curvada en la posición que tomaría ya dispuesta directamente sobre el cuello y se hagan idea de que el paisaje tiene continuidad y apenas se descompone en ese punto de visión. Vale. En esta otra peineta pueden ver también la incorporación de un paisaje en el copete. En este caso, cuando se elige el paisaje como protagonista del diseño, se suele dar siempre una misma circunstancia, y es que entonces las figuras desaparecen de él y es la naturaleza la única que está presente. Lo han visto en la gargantilla anterior, lo pueden ver en este paisaje de bosque también, en el ocaso, en la caída del sol, para producir precisamente ese efecto de resplandor de los últimos rayos de sol que se proyectan en el suelo o se cuelan en los árboles. Lo que se ha hecho es lo siguiente: esa parte que lleva el paisaje es una placa de oro en la que se ha hecho la composición de la vista del paisaje con un tabicado, y luego se ha hecho una carga de esmalte con los colores elegidos para completar de esa manera la visión. Pero en el proceso de cocción en el horno del esmalte, en esas zonas donde aparece el resplandor dorado de la luz del ocaso, se han depositado panes de oro que se han cocido al mismo tiempo que el esmalte, integrándose con él, de tal manera que recién terminado, al pulir toda la superficie del esmalte, el pan de oro se abrillanta también y adquiere, digamos, la entonación necesaria en este sentido para crear el efecto adecuado. O este paisaje nevado, inspirado también por el entorno de Clairefontaine, de nuevo, o este otro, muy similar, o este paisaje nevado de invierno en el que la placa interior es una placa de pasta vítrea donde se ha jugado con la mezcla de colores para crear esa bruma azul que se cierne sobre el paisaje, que está desdibujado por lo helado del frío que está sobre él. Toda la montura, que reproduce un tronco de árbol y su vegetación prácticamente reseco por la estación invernal, está tratado con un patinado que le da ese oscurecimiento en superficie, y se completa todo con la perla berrueca añadida al final, que tiene también un tono de color entonado con el resto de la gama que se ha elegido para la pieza, completando de esa manera toda su configuración. Y respecto a la inclusión de la figura femenina, en el caso de los diseños de la LIC la podemos encontrar representada de muy diversas maneras. En unos casos, como hacen otros diseñadores, sigue la tradición
del propio arte europeo, en la figura de la ninfa, por ejemplo, que aparece lavándose o solazándose en un escenario acuático, siempre de todas maneras con esta sensación de soledad que se advierte especialmente en los paisajes de esta época, porque no hay varias figuras, están solas siempre, y en medio de una especie de inmensidad donde no se ve a nadie alrededor ni parece que haya vida en el entorno. O, por ejemplo, la figura de la danzarina, mejor desnuda y mejor con velos que oculten parcialmente su cuerpo, por seguir también la tradición que desde el arte antiguo ha enfatizado ese sentido erótico precisamente en esta clase de presentación. Esta es una pieza muy elegante, si se fijan sobre todo en la montura de oro, que hace este arabesco sinuoso y completa luego con las delicadas flores que parecen casi flotar en el aire. Pero Lalique siempre juega con los opuestos y también, utilizando exactamente la misma placa con las mismas danzarinas, le puede dar un sentido completamente distinto a la apariencia del objeto, simplemente cambiándole el diseño del marco, y lo que antes era amable deja de serlo. Aquí, con la presencia de nuevo de los murciélagos, cuya articulación en las alas se arista, saca vértices, sacando otra vez los elementos punzantes que introducen la idea de agresividad. O, por ejemplo, esta Salambó, que está modelada magníficamente también en una pasta vítrea de color verdoso, es translúcida de tal manera que el oro que está en el fondo del engaste se transparenta a través de la pasta vítrea y le crea unos resplandores especiales a la figura mientras está ejecutando su danza de velo. La serpiente, que está incluida en el marco, forma parte de su historia. Salambó es la protagonista de una novela famosísima de Flaubert que estaba en ese momento de plena actualidad y de la que inmediatamente se hace eco Lalique en sus diseños. Ella figura ser la hija de Amílcar Barca, el rey cartaginés, cuya divisa es precisamente una serpiente, y de nuevo las serpientes no están tranquilas, como ya ven en este caso. Y mujer y naturaleza como dos fuerzas primigenias esenciales, puesto que las dos tienen la capacidad de generar vida y desde ese punto de vista son la baza fundamental para asegurar la pervivencia de las cosas. Así que la simbiosis entre el rostro femenino y la vegetación de cualquier clase, como ocurre por ejemplo en este colgante, que observarán que por un lado lleva el trabajo de tabicado de esmalte con colores y en la trasera lleva un trabajo de cincelado que reproduce exactamente la otra cara del perfil femenino, o esta otra con las flores que forman parte de su tocado femenino, también es una placa de gargantilla en este caso, o esta otra que tiene incluso nombre propio, Virgen de la Dormidera, porque es esa la flor utilizada como tocado que lleva sobre la cabeza. Y esta es una pieza muy singular, de nuevo, porque se hace eco también de otro tipo de situaciones que están a la orden del día en la época en la que el consumo de materias opiáceas empieza a convertirse en un problema del que no se era demasiado consciente todavía, pero que sirve a muchos espíritus sensibles o débiles, según la interpretación que se quiera hacer, como una forma fácil de escapismo frente a un mundo con el que no están demasiado de acuerdo y del que uno se evade a ratitos utilizando este tipo de sustancias. Si se dan cuenta, el rostro tiene los ojos cerrados, los párpados abotargados y los cabellos se mecen en la parte de abajo, hasta llegar a esa nube que forma la perla berrueca, como si estuviera en medio de esa ensoñación producida precisamente por la sustancia alucinógena. Y también con los animales. Las golondrinas, por ejemplo, en este caso anunciadoras de la primavera, los insectos como las libélulas que sostienen el corazón donde está el rostro femenino tallado, o estas ristras de rosas combinadas con las serpientes que forman parte del tocado de esta otra figura femenina, o esta magnífica princesa del Sabbat que forma parte del diseño de una gargantilla y que está inspirada en este caso en una ópera que estaba recién estrenada en París y que lleva ese título, La princesa del Sabbat, que narra
la versión, digamos, de una historia legendaria y ancestral de cierta princesa egipcia de enorme belleza, pero demasiado preocupada porque esa belleza no se marchitara con el paso del tiempo y nunca se perdiera. Así que se somete a sortilegios de hechiceras que en la noche del sábado le hacen un conjuro que consiste en que todo tipo de criaturas horrorosas y repugnantes trepen por su cuerpo para, de alguna manera, crearle una especie de aura especial. Cuando el maleficio termina y ella regresa a su palacio, puede comprobar cómo pasan los días, los meses, los años, y efectivamente su juventud permanece de manera inalterable. Enloquecida, sin embargo, a pesar de todo, y no conforme con ello, hace tapizar todas las paredes de su palacio con figuras de sapos para estar rodeada de fealdad y que de esa manera su belleza resplandezca por encima de todo. Sí. Y aludíamos a la mujer que pone en riesgo la estructura del sistema con esa pretensión de liberación que está afirmándose desde algunos sectores de la sociedad occidental en esta época. Esto recupera viejos tópicos como la mujer hechicera, esta mujer que te atrapa utilizando sus encantos físicos y te lleva a la perdición. Así que es una mujer dudosa, es una mujer que esconde mentira, que te engaña y cuando te quieres dar cuenta ya no tiene remedio. Este diseño de adorno de corsé espléndido imaginado por Lalique muestra lo que en principio era una inocente libélula que en un momento determinado vomita el busto de una mujer que sale imperiosa como una esfinge de ella, llevándose por delante a modo de casquete los dos ojos del propio insecto, mientras las patas del insecto se transforman en garras dispuestas al ataque. Yo siempre me he preguntado qué tiene en la cabeza la mujer que en un momento determinado en esa época decide ponerse esto en el centro del pecho y presentarse en una velada social. Porque evidentemente lo que nosotros vemos lo verían también los demás, y aún, digamos, con mayor comprensión habida cuenta del contexto en el que se está desenvolviendo. Este es un detalle de cerca para que puedan ver esa parte de la imagen en particular. Y las relaciones entre las parejas, no siempre con toda seguridad de hombre o mujer. A veces hay una premeditada ambigüedad en la representación. Y el erotismo, esa unión sentimental, solo se expresa a través de un gesto, el beso. Algo que parece tan natural, pero que no tiene precedentes, ni en la joyería, ni prácticamente en otro tipo de representación artística antes de esta época. Son figuras jóvenes, de aspecto delicado, pero con esa ambigüedad premeditada entre los sexos, que en este caso, en este broche en particular, se acuerda de una tradición medieval del nido de amor. Las ramas los envuelven a los dos, creando para ellos esa intimidad especial, que es un poco más siniestra en este caso, donde es un tronco de espino el que los rodea peligrosamente mientras ellos están a punto de darse ese beso. Es una pasta vítrea que incluye en este caso toques que provocan como un aspecto de oxidación, por decirlo así, en el lado de la izquierda sobre todo, y que le dan una textura especial y muy diferente también en este caso. Y Narciso, otro mito procedente de la mitología, que en cierta manera tiene su propia actualidad también en algunos personajes públicos de la época que viven muy pendientes de su imagen personal y que caen en este defecto que llamamos narcisismo. Pensar que son lo más y que fuera de ellos no hay otra cosa. Sin embargo, la historia de Narciso entraña otros componentes que vienen muy a cuento en esta época porque de nuevo pertenecen al contexto social y a todas las transformaciones que en él se están produciendo. Primero, ese yo absoluto que prescinde de los demás y se centra únicamente en su propia personalidad, lo que entraña un egoísmo natural, por decirlo así. Pero al mismo tiempo también está implícito por la historia del propio Narciso el asunto espinoso siempre y tabú de la homosexualidad. Narciso lo era. Sus parejas eran todos jóvenes como él, y por despreciar a uno de ellos recibió ese castigo de verse reflejado
cuando va a beber tranquilamente después de una cacería en el cauce de un río, ver reflejado su rostro en la superficie del agua, quedar clavado a la orilla del río sin poderse despegar de la contemplación de su imagen, de tal manera que al final se consume y los restos que quedan de él, sembrados en la tierra, dan origen a la semilla de la flor que conocemos como su nombre. Toda esta historia, conocida, digamos, de forma completa, ayuda a entender mejor las imágenes y este desdoblamiento de la imagen con la que se reduce justamente a la representación del mito, rodeado en este caso de las propias flores a las que dio lugar ese germen de Narciso. Con esto habríamos visto todo lo que es esa interpretación natural del Art Nouveau. La LIC es mucho más, como les decía, ya sé que me paso, pero paso simplemente para que se vea algunas, para que vean la transformación. Paso simplemente las diapositivas porque ya no tenemos más tiempo. Pero fíjense en una cosa, sin necesidad de cambiar los mismos motivos. Vegetaciones de todo tipo, animales, figura femenina, incluso, da igual. Los mismos motivos, pero interpretados de otra manera diferente. Se habrán dado cuenta de que muchos de esos motivos en la interpretación naturalista eran los que daban forma a la pieza, que no tiene un marco ni una estructura determinada. Ahora se trata de ir poco a poco construyendo una estructura, un marco, dentro del cual encerrar esos motivos, al tiempo que se los va esquematizando, haciendo que pierdan su naturalidad y queden reducidos a la mínima expresión, hasta que, al paso siguiente, se pueda prescindir de ellos y solo quede la estructura. Eso es lo que conduce al funcionalismo, que ya está en germen muy poquito antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, en 1914, y lo que finalmente, cuando la guerra termine y se reinicie la producción y los diseñadores vuelvan a su actividad, dará como resultado ese estilo que conocemos como Art Deco. Aquí ven cómo las flores ya se han metido dentro de la estructura de la peineta. Fíjense a qué esquematización se somete los tallos de las rosas, en este caso, centrando con la amatista que está en la zona central, para focalizar ahí la atención de la pieza, volviendo a la simetría y a la regularidad. Pum, 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 la repetición. ¿Ven esas membranas en forma de lanzadera, que es como un cerco que se va abriendo sobre las flores, tendiendo como si fuera una tela de araña, que poco a poco las va a ir encerrando de forma gradual? Aquí lo importante no es la flor de cardo, es esa impresionante agua marina que está en la zona central, otra piedra que empieza a recibir un respaldo extraordinario a partir de estos diseños que inicia la transición hacia el funcionalismo y que antes de ahora prácticamente apenas había tenido ninguna presencia. Ejemplares como pocas veces se han visto después, con unas tallas esmeradísimas para sacarles todo el partido posible, engastes al aire para que la piedra reciba luz y aire por todas partes y de esa manera saque todo su relevancia. Flor de cardo, y al cardo apenas lo reconocemos ya, como pueden ver. O este broche con tallos de cardo. ¿Ven la simetría? ¿Ven la esquematización? Cómo todo tiende a aplanarse y a regularizarse de alguna manera. O lo que le ha pasado a este pobre pensamiento, al que se le hubiera dado un puñetazo y se lo hubiera espachurrado directamente, reduciéndolo a algo que es puramente abstracto y que ya no recuerda la flor con tanta fiabilidad. ¿O qué me dicen de estos colgantes cuya idea sale de lo que sería cortar una rodaja de granada, de la que queda solamente la silueta? O por ejemplo, ¿qué es esto? Materia orgánica, sin más, sin definición, llevado a ese extremo también de algo de aspecto viscoso, simplemente. O esto otro, collar de cardos. Cardos, la púa del cardo. Es lo único que sobrevive de él. Como aquí. O estos helechos que se aplastan también y crean como si fuera una textura textil. ¿Ven el marco? Ya encierra las rosas, ya las envuelve. Aquí en este brazalete todavía pugna por salir por los bordes, pero hay una lanzadera perfecta ya marcando una estructura base a la que ya tendrá que reconducirse todo. O aquí. Aquí tenemos naturalismo.
Pero ven los triángulos que se forman, organizando el motivo. Ven cómo se alargan las patas del escarabajo para formar el aro de la sortija. Y las patas de estos que se juntan en el centro y nos dan dos valores distintos en la pieza: el abstracto, que está en el centro, e individualizadamente la figura de cada uno de los escarabajos, interpretada con todo el realismo posible, jugando a dos bazas, indistintamente, porque lo que estamos viendo es contemporáneo de lo primero que les he enseñado. Son las mismas fechas y el mismo diseñador. O estas libélulas, ¿ven cómo se entrelazan? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 libélulas en esa sección central y apenas se distinguen, apenas se diferencian entre sí. O estas cigarras en las placas de este collar, ¿las ven? Cómo se juntan arriba, chocando sus cabezas. ¿O qué les ha pasado a estos sapos, por ejemplo? Tan recuadrados y vistos desde arriba que prácticamente parecen elementos geométricos ya. ¿Y lo que hay en el copete de esta peineta? Saltamontes, dice el diseño, pero hay que esforzarse mucho para poderlos diferenciar ya, porque el entrelazo que se ha producido entre ellos más la secuencia de repetición, lo que nos hace ver sobre todo son los triángulos donde van engastadas las piedras. A los saltamontes ya nos los perdemos. Y aquí, esta es la típica figura que utilizan los psicólogos cuando te enseñan el papelito y te dicen: ¿usted qué ve aquí? Pues igual, hay quien ve dos cabezas de pájaros y hay quien ve los dos pájaros enteros que en realidad están. ¿Los ven? La mujer integrada en la flor, ya no solo como un aderezo, o estos amantes encerrados en su entrelazo perpetuo. Avanzo un poquito para que vean esto también. Abstracción dinámica. Hay lirios, iris, que van meciéndose por la estructura del brazalete. Se lo traigo aquí contrastado con otro color para que lo distingan mejor. ¿Saben dónde está la inspiración de esa cinta que se mueve? Aquí, en este tipo de diseños, de este textil, o en imágenes como esta, fugaces. Este es el espectáculo que hacía Lois Fuller, una de las muchas aventureras que se movía por los cabarets de París buscándose la vida de cualquier manera, inventándose una danza con estos enormes ropones que se limitaba simplemente a agitar en el aire, creando todas estas figuras que están viendo. Aunque les parezca una tontería, el éxito fue enorme, su popularidad tal que Toulouse-Lautrec, que frecuentaba mucho este tipo de locales, la inmortalizó en alguno de sus dibujos, como pueden ver por ejemplo en este caso. Y él mismo, como ven, atrapa el movimiento, la fugacidad de esa imagen. ¿O qué tal si deconstruimos también la cola del pavo real y la convertimos en una especie de lazo que, sin embargo, al descomponerse nos deja secciones triangulares que saben lo que representan? Tristelos celtas, en una mezcla imposible de referencias en este sentido extraordinariamente original, pero que también se relaciona con estas decoraciones típicas del Art Nouveau abstracto que se pueden ver en la arquitectura o en otras artes decorativas, como en la Casa Tassel, en las salidas de metro de Guimard, en París, y lo paso sin hacer ningún comentario para que ustedes deduzcan. Estructura geométrica que ya ha encerrado prácticamente todos los elementos naturales en este brazalete, en esta gargantilla confeccionada con placas de cristal de roca que llevan grabadas figuras de gatos en diferentes posiciones, este broche que ha encerrado las figuras y este otro que crea esta especie de adoquines que cierran los laterales a izquierda y a derecha, introduciendo otra piedra que antes de ahora tampoco había tenido ninguna presencia y que está llamada a tener un grandísimo futuro, igual que el aguamarina dentro de los diseños Art Deco, el citrino, al que le saca un partido extraordinario, como pueden ver aquí, en esta combinación con asta. Esto es René Lalique, una pincelada breve.
Muchas gracias, Margarita. Como siempre, ha sido una conferencia magnífica. Yo creo que cada vez es mayor el interés que despiertan tus conferencias porque son más perfectas si cabe. Lo único que siempre pasa, lamentablemente, es que el tiempo es corto y nos quedamos con el ansia de ver y de escuchar más. En fin, espero que lo podamos hacer en otra ocasión y podamos disfrutar de si no esta, otras conferencias tuyas que nos ilustren sobre los temas. Muchas gracias otra vez y enhorabuena.